o sea, cosas que Dios permita, se está viendo más que Dios está empujando a la gente que se activa. Y en eso hay una bendición impresionante. Yo alguna vez tuve un tiempo en la iglesia donde yo iba, y yo me sentía que, bueno, sí, recibo unas cosas, secretos muy hermosos de parte de Dios en los cultos, en las predicaciones en lo que predicaba el pastor Antonio. Dios le da unos secretos impresionantes de su palabra, ¿no? Pero uno como que lo espiritual es un reflejo, ¿no?, de lo natural. Y es como si uno se dedicara a comer y a comer y a comer. Y a alimentarse, porque saber tantas cosas de Dios a veces envanece la vida de uno, y eso lo dice la palabra, ¿no? La palabra, el conocimiento existe, pero el amor edifica. Es necesario que la palabra de Dios venga con amor. Y a lo que yo iba, o a lo que voy, a lo que me refiero con el amor, es amar las cosas de Dios, ¿no? Si uno ama las cosas de Dios, pues las va a atesorar, las va a valorar. Y el hecho de que Dios lo llame a uno y le dé un lugar en una iglesia como esta, que muchos saben que es una iglesia muy bonita, que pueda que sea una iglesia, en este momento no sea una iglesia de muchísimos miembros, pero es una iglesia bonita. Y de hecho, si nosotros somos de Dios y tenemos fe, le vamos a creer a Dios a las palabras que ha dicho, que esta es una casa grande. Y de aquí van a ser los ministros para las naciones. En todas las administraciones que hemos estado, Dios ha profetizado cosas así, ¿no? Que va a mandar gente a las naciones a predicar el evangelio. Pero lo que voy con esto es que están llegando como escenarios donde la gente va a pensar y va a decir, bueno, hay que amar el lugar, ¿no? El lugar de reunión. Hay que amar el lugar en el ministerio que Dios nos dio. Han habido varios casos, pero pues yo tengo uno muy claro, de gente que ha querido participar en el ministerio y Dios no se lo ha permitido. Tal vez no es para esa gente, no se sabe, no sé, las cosas de Dios para nosotros a veces son difíciles de entender, pero hay gente que ha querido ministrar y servir y todo eso y Dios no se lo ha permitido. Pero a los que nos ha dado el honor deberíamos reflexionar sobre ese asunto, ¿no? Amar el ministerio. Lo que hizo el profeta, ¿no? Heme aquí, aquí estoy. Digamos que hay mucha gente que tenemos ocupaciones y todas esas cosas, pero yo creo que Dios va viendo el amor de cada persona hacia Él. Cuando deja lo urgente y se dedica a lo importante, dice una canción de Marcos Brunet. Cuando deja uno de amar el mundo y sus deseos y comienza a amar a Dios, a amar las cosas de Dios. Hace poco hubo una convocación, yo creo que los que están en el grupo ministerial se dieron cuenta de lo que le pasó a Mónica, ¿no? Está enfermita y no puede seguir haciendo el aseo. Entonces Dios está convocando a gente que venga y coja un trapero, una escoba, no sé, el plumero ese, sacudir el polvo. De pronto muchos de nosotros no hemos sido entrenados en eso. Y a veces en los trabajos decía, uy, en los trabajos uno hace cosas que no hace en la casa. Barrer, trapear, ordenar, todas esas cosas. Bueno, que yo sí lo hago últimamente. Y yo sé que Dios me está entrenando en esas cosas, cocinar. Para mucha gente es un escándalo esas cosas. Uy, este man, ¿cómo va a lavar la loza? Véalo allá. Y mucha gente vacila y echa chistes en cuanto a ese asunto, ¿no? Que, uy, si no lava la loza, la mujer le pega. Pero la palabra de Dios dice, hay una parte muy bonita donde dice que el varón de Dios tiene que ser preparado para toda buena obra. Y no hay una cosa más chévere, yo no sé si todos piensan conmigo igual, pero yo sé que la mayoría de hombres van a pensar eso. Una persona que cocine, independientemente de que sea mujer o hombre, una persona que tenga una sazón bien buena. Tiene que ser una persona de corazón muy duro que se coma un plato bien rico y no le dé las gracias. Que por lo general sí la cocina es una cosa muy desagradecida, pero es una cosa muy importante, porque una persona que no cocine rico, pues, digamos, hablemos de pronto en el caso de las mujeres, una persona que no cocine rico, ¿cómo le va a pedir a uno de esposo que se amañe en la casa? No, a uno le toca echar la visita de la mamá, a que sacie esa falencia. Pero, digamos, en el caso de uno de hombre, ocasiones se presentan como se están presentando en estas. De pronto la esposa está enfermita y no se puede levantar a cocinar, ¿qué le toca a uno? Y a mí me parece increíble que uno se vale porque no haya una persona en la casa que reemplace
a la mamá o a la persona que tenga que hacer esas labores que son fundamentales. Imagínate uno con niños así pequeños, papi, tengo hambre, y uno que vaya a la tienda. Y cuando no haya plata, entonces no, hay huevitos, hay lechita, hay muchas cosas. Saque sus dotes, sus habilidades culinarias. Ponga el YouTube y descargue tutoriales. Y así aprende uno, sí, claro. Pero son labores vitales, son cosas que dependen del interés que una persona le ponga a su casa. Y en este momento están pasando cosas así en la iglesia. Y parece muy bonito que Dios haya llamado a mucha gente al ministerio. Y yo alzo la mano y digo gente no preparada, porque ¿quién está preparado? Lo que Dios hace siempre es que en el camino va preparando a la gente. Y eso fue lo que hizo con los discípulos, ¿no? Llamó a los pescadores, a pescadores que a veces no sabían pescar, y gente que llevaba muchos años en la pesca. Pero hubieron varios escenarios donde el Señor los encontró. Uy, gracias, Alejito. Donde el Señor los encontró y estaban en una situación, no habían pescado un pez, pero el Señor mostró sus milagros y les dijo, bueno, vengan a ver, yo los voy a preparar, los voy a alistar. 3 años caminando con el Señor y los frutos se vieron fue cuando vino el Espíritu Santo. Pero en esos 3 años ellos vieron el poder del Señor Jesucristo, vieron muchas cosas. Así lo mismo nos está pasando a nosotros, en medio del proceso, del crecimiento, del manejo de la iglesia, uno aprende muchas cosas. Yo por lo menos ya aprendí un poquito de lo de la consola, aunque digamos que ahorita me tomó el pelo, pero son cosas que Dios va utilizando. Que la consola, bueno, que la puerta, que hay que barrer la puerta, hay que abrir, hay que estar pendientes. Y en ese ejercicio es donde Dios lo va transformando a uno. Mañana nos toca ejercitarnos, pero me parece algo muy bonito porque es algo para Dios. A veces uno siente ingratitud cuando hace algo para la gente y sencillamente la gente utiliza las cosas y no dice gracias. Y de pronto pueda que pase, pero realmente el Señor dice que ni siquiera un vaso de agua se va a quedar sin recompensa. Entonces todo lo que nosotros hagamos para Dios es importante. Y lo más, o sea, aparte de mirar el interés, es ver el crecimiento de cada persona. Y en eso también se ve la humildad. Dios prueba la humildad en esas cosas. Me parece muy linda y a veces uno no entendía, me identifico con Pedro en el momento cuando el Señor coge la toalla y dice que se la ciñe y le lava los pies a los discípulos. Y digo, uy, estos hombres sin sandalias, en sandalias, caminando, pues, digamos que casi que descalzos por todo lado. ¿Cómo estarían los pies de esos tipos? ¿Será que allá en Israel habían spa donde ellos entraban y les hacían su pedicure? Yo creo que de pronto escasamente a los de la realeza les arreglarían sus piecitos y todas estas cosas. A mí me gusta arreglarme las manitos, a veces me dejo coger ventaja y uy, se ve uno de verdad terrible. Imaginen los pies que por lo general, digamos nosotros los hombres, es muy raro que va uno que le hagan un pedicure. Más que todas las mujeres son las que se hacen esas cosas. ¿Cómo serían los pescadores? Todo el tiempo entre el agua. Mínimo, mínimo les oleaba pescado los pies. Sí, mínimo. Y el Señor, el Hijo de Dios, el Rey del universo, el que fue prometido desde Génesis, por toda la Biblia, por todos los libros, hubo una profecía sobre el Señor Jesucristo. Vino y le lavó los pies a los discípulos. A uno le queda complicado entender esas cosas. Tiene que haber revelación del Espíritu Santo para que uno pueda comprender esas cosas. Y lo que hizo Pedro, pues no fue descabellado porque él estaba pensando con su cabeza humana, ¿no? Y el Señor, ¿cómo me va a lavar los pies? O Pedro tenía pecueca, o el hombre era consciente, o era consciente de que, ¿cómo iba a permitir que el rey le grabara los pies? Pero el Señor le aclara, bueno, esto es para que ustedes sirvan. Yo me humillo para mostrarle a ustedes que tienen que humillar y servir. Entonces, digamos que ha sido un comercial un poquito larguito, pero Dios está convocando a gente a que le sirva, a mostrar su amor. Yo digo que dar la vida de hoy a mañana por Cristo, lo que hacían en una iglesia que decían, no sé cómo fue bien el cuento, que decían que un pastor habló con un tipo y el tipo trajo a otros tipos armados a la iglesia y que iban a matar a todo el mundo, que todo el que creyera en Cristo. Y dicen en esa historieta, en ese ejemplo, que casi todos salieron a correr y negaron la fe, solamente el pastor se quedó. Entonces, si dar la vida de un momento a otro por Cristo, eso no es hacer así, eso requiere de un proceso.
Me gusta esa canción que cantamos. Yo sé que es rockerita y todo ese cuento. Y de pronto entró como mal porque veníamos con una música más suavecita para adorando al Señor. Pero eso que dice que cuanto más te conozco, mucho más yo te amo. Eso es lo que tiene que pasar en las vidas de nosotros. La predicación del domingo, digamos que yo también estoy en proceso y les pido disculpas a ustedes si de pronto hay cosas que no funcionan como deben funcionar, pero estamos en un proceso de crecimiento. Pero lo que hablábamos el domingo de leer la palabra es eso, es tener esa libertad que nosotros tenemos de leer la palabra y conocer a Dios como Él es. Es una cosa que no se da en todos los países. Yo creo que Laurita es testiga de pronto que estuvo por allá en Dubái y por allá en todos esos, donde todos esos árabes, gente con mucho dinero y muchas cosas, que no tiene la misericordia de parte de Dios. Bueno, Dios tiene misericordia de ellos ciertamente, de todos, ¿no? Pero no tienen ese privilegio que tenemos nosotros de abrir una Biblia y leer el corazón de Dios, porque eso es lo que muestra la Biblia, ¿no? Los pensamientos de Dios, el corazón de Dios, la respuesta a las cosas que Él nos manda. ¿Qué dice el Señor? Pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y yo les aconsejo que tomen la bendición para que tengan vida. Es conocer ese pensamiento. Muy ciertamente nosotros aquí nos conocemos, nos distinguimos. Pero ¿qué pasa si de pronto yo paso y le piso un dedo del pie a mi hermano? Yo asumo que el hombre va a responder a mis disculpas, ¿sí? Eso es lo que yo pienso, pero ¿qué seguridad tengo yo de que no va a sacar la mano y me la ponga por yo haberlo pisado sin culpa? No, no calificando a Alex así, no, es un ejemplo. Esta mañana presentaban una noticia donde un muchacho de una moto cerró a un señor de una Toyota, creo que era, no me acuerdo bien. Y el hombre lo persiguió por muchas cuadras y cuando lo alcanzó le echó la camioneta por encima. Esas cosas las podemos esperar nosotros de la gente porque realmente esperar algo bueno de una persona que no conoce a Dios debe ser un engaño, ¿no? Hay una probabilidad de, yo creo que un 60 o 70% de que le respondan a uno mal. Pero la Biblia muestra, ciertamente muestra qué es lo que Dios nos va a dar si le creemos a Él, si vivimos para Él. Y qué nos va a dar o qué está preparado para los que no creen en Dios. Entonces, con ese preámbulo, los quisiera invitar a la primera carta de Juan. Lo que Dios me ha instado a mí y me ha parecido muy delicioso, muy rico. Ojalá que mi corazón siga así con esa actitud delante de Dios. No le estoy haciendo publicidad a esta Biblia, pero de lo poquito que la he leído, Dios me ha traído unas revelaciones muy bonitas de quién es Él, de cómo es Él, de por qué estamos acá, del precio que ha pagado mucha gente para que nosotros estemos acá sentados, teniendo la oportunidad de alabar a Dios, de hablar con Dios, de sentirlo. Y estos momentos son muy especiales, porque, a ver, tiene que tener una comunión con Dios uno más fuerte para poder ir a la casa a orar y alabarlo y sentir la misma presencia de Dios allá en ese lugar que acá. Y hay una cosa muy admirable, a mí me gusta mucho, o yo no sé si es que Dios me la pone como ejemplo, pero Heidi, digamos que hoy no está, pero yo que ya estaba hablando con mi cuñada Diana, y me decía que cuando a ella la están invitando a las oraciones de la mañana, que cuando Heidi le toca su oportunidad de orar, se escucha a toda la gente de Transmilenio orando cuando ella está orando, se escucha a la gente, las voces de la gente de Transmilenio. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente de la iglesia, de los que llevan hartos años, es capaz de hacer eso? Y ella orar, pero recibe compasión, o sea, yo creo que no le da pena ni nada, o sea, no, la verdad sí. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánta gente de la iglesia viejita que lleva tantos años es capaz de hacer eso? Ayer y hoy que me tocó subirme a Transmilenio, yo me acordaba de eso. Y uno en Transmilenio ve cualquier cantidad de gente, de personas de todas las clases sociales, que hablan de todas las maneras. De hecho, hoy me hizo reír porque yo iba con Yuria, una cita médica que tenía ella. Yo me pongo así a mirar alrededor. Claro, es hombres, niños, de todo. Y yo me ponía a ver a toda la gente y me acordé que se escuchaban las voces. Y yo vi a la gente
Todos los manes callados, todos así, y las mujeres todas hablan. Me pareció algo muy chistoso. Pero pues en la oración se tendrían que escucharlas son las mujeres, porque es como algo muy natural de uno, ¿no? Uno va con un amigo y pues, si tiene tema de qué hablar, habla harto, pero por lo general no, como de cosas importantes. Pero las mujeres hablan de todo, del pelo, de las uñas, del champú, de la ropa, de todas las cosas, de todo. Ay, me vi unos aretes más lindos, ay, me vi unos anillos. De todas las cosas hablan, de lo que le pasa con el esposo, de todo. Y yo a veces me pongo a pensar sin ofenderlas. Hablan de unos temas. Ay, es que mi cabello se me reseca mucho y todas esas cosas. Yo, uy, santo. Pero tienen temas para hablar y eso se veía bien en el Transmilenio. Pero a lo que yo iba es a la pasión con que cada persona le responde a Dios, ¿no? Yo sé que Dios ha sido muy especial con Heidi y yo soy como testigo de esas cosas porque con el pastor Mauricio fuimos a visitarla al apartamento y ver que ella cuando llegó allí a la calle 13 estaba en necesidad, ciertamente, digamos que ahorita también tiene necesidad, pero se ve el gozo de Dios en ella. Se ve el gozo cuando ella sale a danzar aquí adelante. Es algo como muy genuino. Y eso de que ella se ponga a orar así en alta voz en Transmilenio es algo muy genuino. La mayoría de gente no lo hace. Tiene que tener una comunión fuerte con Dios. Y el hecho de que dance y todas esas cosas. Entonces, cuando fuimos al apartamento de ella, uno ve la respuesta de Dios. Un apartamento bonito, grande, vivienda de interés social. En Bosa, que mucha gente no le gusta Bosa, de hecho llegar allá es complicado, pero un apartamento muy bonito. Y ver que Dios responde a esas necesidades y a esas oraciones. También se da uno cuenta que es por el corazón que la gente tiene para con Dios, ¿no? Entonces uno comienza a comprobar quién es Dios, a comprobar el poder, la capacidad de bendición que Dios tiene. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, tenemos la libertad de hacerlo. Es un privilegio, es uno de los motivos por los cuales darle gracias a Dios. Entonces yo los invito a que conozcamos un poco más de Dios, ¿no? Los invito a la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 1. Esta es una de las tareas, yo no sé si todas la estamos haciendo, pero esta palabra, pues yo la he leído varias veces y Dios no deja de sorprenderlo a uno, ¿no? De que realmente uno tiene una verdad ahí lista, dispuesta. Alguna vez estaba hablando, creo que con el pastor Mauricio. Me dijo, mío, pero es que la gente tiene la oportunidad de salvación al pie. En cualquier momento tiene la oportunidad de ser salvo. Pero uno no lo hace porque no cree en Dios, porque no lo conoce realmente, ¿cierto? Entonces esta tarea era la primera escuela profética. Y me impresiona aquí la claridad con que Dios habla. Pues muchos dirán, no, pues es que es Juan el que está hablando, pero ¿quién es el que inspira a Juan a que hable estas palabras? ¿No? El Espíritu Santo. ¿Ya lo encontraron? A mí se me perdió. Dice la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí, yo no sé cuántos de aquí hayan tenido experiencias con el Señor Jesucristo, un encuentro con el Señor, así como de pronto lo tuvo, lo está escribiendo. Bueno, Juan fue un testigo del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. De hecho, muestra la palabra en varias partes que fue el más cercano al Señor Jesucristo, el que estuvo ahí en la cruz del Calvario. Y eso es un privilegio muy tremendo, ¿no? De todos los 12, el único que se quedó ahí mirando a ver qué pasaba era él, expuesto a que lo conocieran y tal vez él recibe muchas recompensas de parte de Dios, ¿no? Mostrando como el amor de Cristo hacia nosotros. En esta Biblia habla de que cada evangelio tiene como un mensaje. Yo comencé a leer Mateo y a leerlo de acuerdo al estudio que está acá y es una cosa muy hermosa. Yo no entendía eso antes, porque a muchos pastores hablaban, por ejemplo, de que Mateo habla del reino de Dios, de la realeza del Señor Jesucristo. Y yo no la entendía antes, pero cuando comenzó a leer y a ver las notas,
y la Biblia relaciona a muchos versículos de Mateo con muchas profecías que se habían hablado en el Antiguo Testamento. Comienza uno a ver la realeza del Señor Jesucristo. Entonces cuando vamos a Juan, Juan comienza a mostrar la ternura del corazón de Dios. Tal vez eso, estar muy cerca al Señor Jesucristo y estar ahí en el pecho del Señor Jesucristo, muestra la ternura que Dios tenía hacia ese más fiel. Alguna vez hablaban de las personas que están en la iglesia y de la actitud de las personas. Hay mucha gente que se queda esperando a que le digan, venga, sirva aquí en la iglesia. Pero hay otra que muestra actitud para hacer las cosas. Entonces, en medio de esa actitud, también demuestra uno el interés que tiene, la sed que tiene su corazón hacia Dios. Y muy ciertamente este señor Juan siempre estaba al pie del Señor Jesucristo. Siempre parecía ahí. Y también a Jacobo y a Pedro. Yo no sé qué tenía el Señor Jesús con esos tres, que los llamaba o iba a alguna parte y bueno, sígame los buenos. Los llevaba a cosas muy especiales como la transfiguración, por ejemplo. Yo me imagino que el susto fue terrible, pero el honor de ver al Señor Jesucristo en su gloria, eso es, o sea, le cuesta a uno entenderlo, porque así lo tenemos que ver nosotros. Aparte de que ellos lo vieron físicamente, lo tocaron, le dieron comida, comieron con él, el Señor les dio comida a ellos. Ellos tuvieron el privilegio de verlo transfigurado, vestido de luz, dice la palabra. Pero a pesar de eso vienen las pruebas, ¿no? Pero a pesar de que vengan las pruebas, el Señor dice que es necesario que vengan. Pero la gloria que Dios le dio a ellos, la gloria que le dio, por ejemplo, al apóstol Juan, una cosa muy hermosa. Yo he visto un video y esas cosas lo ponen a uno a pensar. De cuando Juan está, eso creo que está en la película, ¿no? De cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y en el video sale Juan, viejito, en el momento donde Dios le está dando la revelación del Apocalipsis, y sale allá delante de los 24 tronos, ¿es? Son los 24, ¿cierto? Donde salen y da a entender de que él se vio entre esos 24 ancianos. De hecho, el Señor dice que de esos 12 apóstoles, él tomó para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y en el video dan a entender que Juan, en el momento donde Dios le reveló, el Señor Jesús le reveló el Apocalipsis, se ve él allá sentado. De hecho, en el video le habla. Uy, esto es un misterio impresionante, hay cosas muy hermosas de parte de Dios que a nosotros nos ha faltado el interés, el hambre por conocer esos misterios. Y es muy bonito cuando Dios le revela a uno esos misterios y uno dice, claro, con razón que el Señor en tal parte decía tal cosa, pues eso se viene a cumplir acá. Cosa que no tuvieron el privilegio los fariseos. Yo me preguntaba, por ejemplo, en Mateo habla un mensaje muy básico en la predicación del Señor, de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, y eso tiene que estar en nosotros también. El principio de la predicación, al principio del ministerio, el Señor Jesús dice, arrepentidos, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha venido. El tema del arrepentimiento abarca muchas cosas y tiene que ser a diario, ¿no? Que tengamos que venir a Dios arrepentidos por nuestras fallas. Más adelante vamos a ver que, sí, que diga que no peca es mentiroso. Yo creo que si de aquí nosotros ninguno pecáramos, el Señor nos tendría haciendo cosas poderosas. O como decía el pastor Mauricio, ya, lléveme porque ya estoy listo. Eso es una parte del arrepentimiento, reconocer que pecamos. Pero aparte del arrepentimiento, viene y dice, el reino de Dios ha venido. Y yo me pregunto, estos hombres tan estudiosos que eran de la Biblia, se la sabían de memoria, ¿por qué no tuvieron esa revelación de que el reino de Dios había llegado? Si era profetizado por todos los profetas antiguos, por Moisés, por todos habían profetizado, de que iba a venir un rey. Pero pues eso lo hace el Señor. A pesar de que ellos tuvieron mucho conocimiento,
No tenían esa humildad de reconocer que eran pecadores, necesitaban de ese rey. Es un privilegio que Dios nos da a nosotros. Y la Biblia dice que es como en parte es llamándolo a celos a ellos. De que el Señor llama a los gentiles para provocarle el celo de ellos. Nosotros tenemos el privilegio de acceder al arrepentimiento, de conocer al Señor como Salvador, cosa que pues, en la mayoría de los judíos no ha pasado. De pronto unos pocos han aceptado al Señor Jesús como el Salvador, el Mesías, pero el Señor se muestra a nosotros de esa manera, como el Salvador, como el Rey. Cuando vienen esas revelaciones al corazón de uno, pues, hay alegría en el corazón de uno porque va conociendo el camino que Dios le va preparando, le va dando más convicción. Uy, claro, en Isaías habla de que él iba a nacer de una virgen. Ese es el evangelio que cuando nosotros comenzamos a conocer el evangelio, los pastores recomiendan leer el Nuevo Testamento. Y claro, uno lee, bueno, sí, el Señor nació de una virgen. ¿Cuántos participaron aquí cuando eran pequeños en el pesebre y en las procesiones y en todas esas cosas? Yo participé en esas cosas. Y de pronto lo que decía mi primo que día, uno lo hacía por el buñuelo y la natilla y el regalo y todas esas cosas. Pero cuando Dios le da uno, por esos gorditos, ¿sí? Cuando Dios le hace entender a uno que ese acto en el que uno participó, de que el Señor Jesús nacía de una virgen, es algo maravilloso porque entonces la escritura cobra sentido. Dios respalda todos esos mensajes que ha traído a través de años y años y de predicaciones. Pero cuando Dios le dice, bueno, quitémosle la gañita por acá para que vea la verdad, eso construye por dentro la fe de uno. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios revela su palabra, pues el reino de Dios es construido en nuestro corazón a través de la fe. Entonces, cuando viene esta revelación de que el mismo apóstol Juan comienza a escribir de que él estuvo con el Señor Jesucristo, él caminó tanto tiempo. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído, ¿cierto? Pero cuando Dios tiene preparada la unción para nosotros por medio de esa palabra, es decir, bueno, nosotros creemos en el Evangelio porque alguien nos predicó. ¿Y cuántos años han pasado desde que el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó? 1900, no sé cuántos años han pasado. Pero saber que hubieron testigos que vivieron el hecho y lo comunicaron y lo comunicaron y lo comunicaron hasta que eso llegó a nosotros, que han pasado muchos años. Saber que de la mano de esta persona que vivió al pie del Señor Jesucristo viene ese mensaje. No fue alguien que escuchó el Evangelio como nosotros lo escuchamos. Fue alguien que presenció el hecho. Fue alguien que lo vio sufrir y después lo vio resucitado. Y dice el versículo, que lo que era desde el principio, aquí en esta parte del versículo, lo relacionan con Génesis, lo relacionan con Juan en el Evangelio. El Señor siempre se muestra como el principio. Y mucha gente confunde ese versículo desde el principio como con el principio del Señor Jesucristo, pero lo que da a entender el apóstol es el principio del Evangelio, el principio de nosotros, de la creación, porque el Señor es eterno, dice la palabra. O sea, ahí comienzan a narrar el principio de nosotros, porque el Señor ya dice la Biblia que Él no tiene principio ni fin de días. Sí. Ahí quisiera un pequeño pinchazo, si me permite. Porque es posible que algunas sectas que niegan la deidad de Jesucristo toman un versículo mal interpretado. Cuando dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios, entonces ellos dicen que si es creado, no puede ser Dios. Pero realmente Él es el principio de la creación, porque fue creada en Él. En Él comienza la creación. Pero también Él es el principio de la nueva creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que existe existiría. Entonces sí respalda mucho eso. Pero esa parte, cuando Él también es el principio de la nueva creación, porque Él es el primero en resucitar. Entonces es el primero como en esa nueva creación. Entonces, según lo que dice Alex, también da a entender que la gente toma un versículo y comienza a interpretarlo. Pero cuando uno toma un versículo y se da cuenta
a través del tiempo, de tanto estudio, de tanta revelación que Dios le ha dado, que ese versículo lo respaldan una cantidad de versículos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios concuerda y toda se va respaldando, que dicen los estudiosos que es una regla de la hermenéutica, que la misma palabra de Dios respalda la palabra. Entonces da a entender también que el Espíritu Santo fue el que inspiró a toda esa gente para que escribiera la palabra. Y lo que el testimonio que está dando Juan acá lo respalda Génesis. Digamos que de pronto ellos eran judíos y eran estudiosos de la palabra, pero aparte de eso hay que entender que había una revelación del Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra. En el principio dice, en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio nuestro. Pero el Señor Jesús no tiene principio ni fin, es eterno. Entonces, dice que en el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Él está dando a entender que él fue un testigo presencial. Dice, y lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Da a entender que Juan tocó al Señor Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Claramente, aquí muestra muchas, como digo yo, muchas encomiendas que nosotros tenemos. Por ahí Mateo 28 dice que el Señor nos llamó a la gran comisión, dice el título, ¿no? A ser testigos y a predicar el evangelio a toda criatura. Y Juan está diciendo aquí que ellos anunciaron lo que vieron, lo que vieron, ¿no? Dice, y testificamos, dan testimonio al Señor Jesucristo. Y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta es la gran comisión, de que si Juan fue testigo del Señor Jesucristo, lo tocó, habló con él, lo vio resucitado, la revelación que él tuvo espiritualmente. Eso provocó que él fuera un testigo. Y lo que yo hablaba ahorita de que cuántas personas han pagado el precio para que nosotros estemos aquí. Pues primeramente el Señor Jesucristo, ¿no? El Padre pagó el precio por nuestros pecados, que es algo que siempre tiene que estar presente en nuestro pensamiento. Y mucho más cuando nosotros erramos. Yo me he dado cuenta que aquí en la iglesia, o yo me imagino que eso pasará en toda parte, cuando nosotros erramos, es muy difícil levantarnos. Y es como si el pueblo de Israel olvidara todas las promesas que Dios les había hecho. De decirles que los va a rescatar de Egipto y de que los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y de la gente después de ver los milagros que Dios hacía, después de ver las maravillas, se olvidaba de quién era Dios. Y eso suele pasar a la iglesia cuando pecan. Obviamente nosotros deberíamos ir de gloria en gloria, dice la palabra. Pero aquí el apóstol dice que el que no peca es mentiroso. Y es necesario tener un tiempo de arrepentimiento profundo. Arrepentimiento y confesión de sus pecados. Más adelante la palabra muestra esto, ¿no? Pero Dios nos llama a ser testigos. Testigos no solamente de decir, ah, no, sí, yo vi que allá el hombre lo mataron y lo masacraron, sino testigos también con nuestra vida. Y como que todo lo lleva uno a lo mismo, ¿no? Si uno es testigo de Cristo, pues primero tiene que ser lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de palabras de vida. Hoy tuve yo la oportunidad de hablar con un señor que es taxista. Estaba haciendo unas vueltas con Yuri y cogimos un taxi. Traía ese tipo traía con, mejor dicho, los nervios de punta, porque taxista que se le metía a cualquier Transmilenio, cualquier camión. Pues digamos que el hombre no manejaba mal dentro de lo posible, pero nos traía toda máquina. Se dio el punto de hablar, comenzamos hablando de la ciencia, de los celulares, de todas estas cosas. Ah, porque vimos un carro estrellado y el hombre dijo, eso es porque la gente anda manejando y mirando el celular. Claro, el hombre se estrelló de frente, lo llevan en una grúa. Entonces nos pusimos a hablar sobre la tecnología y no sé, a mí se me salió la palabra donde Dios dice que con el tiempo la ciencia aumentará y la gente va a correr de aquí para allá. Bueno,
Entonces el hombre comenzó como a hablar mal de los pastores. Y en un momento en la mente de uno donde dice uno, "No, yo quiero predicar a más de estos que no creen en los pastores, no creen en Dios. Pero se dieron las cosas y comenzamos a hablar. Yo le dije, es que realmente si uno se va por los pastores, pues pierde el año. Entonces vino como las palabras que salían en un WhatsApp que publicó el pastor Antonio en estos días. Yo le dije, realmente las cosas en este país y en todos los países andan mal porque la gente quiere sacar a Dios de todas partes. El hombre comenzó a hablar mal de los pastores, pero estaba sacando la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo porque está cerrando su puerta. Entonces yo comencé a decirle, vea por ejemplo Judas. Judas andaba con los 12 discípulos del Señor y fue el único que se perdió. La palabra muestra que el hombre fue el hijo de perdición. Dice, pero él escuchó las mismas palabras que escucharon los 12 y en su corazón tomó la determinación de no creer que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que era su Salvador. Pues fue como las primeras palabras que callaron al hombre. Y ahí comenzó el Señor a mandar cosas y a mandar cosas. Y el hombre terminó diciendo, sí, sí, yo estoy buscando a Dios, la verdad. Pero lo que me dijo al principio no respaldaba su búsqueda de Dios. Estaba hablando mal de los pastores. Bueno, hable mal de los pastores, pero nosotros defendemos es a Cristo, no a los pastores. Porque pues, desafortunadamente todos estamos en un frasco, en un empaque de carne. Y la Biblia dice que mire que esté bien, que no caiga, porque vamos a ser probados. El Señor fue probado en todo, tentado en todo, ¿no? El mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánto nos espera a nosotros? Entonces, lo que yo le dije al hombre era eso. Pues uno defiende a Dios porque todos cometemos errores. Uno defiende a Cristo. Y Dios no necesita que lo defienda a uno, Él se defiende solo. Y pues esas son las últimas cosas que yo le dije. Pero uno se da cuenta que la palabra de Dios, con fe, con amor, causa efecto en los corazones. Un man que entró con violencia hablando de los pastores y después terminó diciendo, sí, yo estoy buscando a Dios. El Señor como que baja la guardia. Y he probado estos días cómo es de bonito cuando llega la palabra precisa, cómo es de edificante, cómo desarma y cómo aflora los sentimientos de las personas, las necesidades, la culpa. A veces los ojos se llenan de agua y uno reconoce, sí, ¿qué le va a decir uno a Dios? Dice la palabra que ella derriba argumentos, ¿no? No me acuerdo el versículo exactamente. Pero la palabra de Dios derriba los argumentos que la gente tiene. Me pongo a pensar cuando uno está aislado y separado de Dios y peca, comienza a decir despropósitos, comienza como a echarle la culpa a Dios de las cosas. Pero cuando Dios manda a una persona que tiene las cosas claras y está en comunión con Dios, vienen esas palabras y como si le echaran agua a esa mata seca. Y a mí me ha pasado. Y yo creo que a muchos les va a pasar en esas consejerías matrimoniales. A mí me ha tocado vivir cosas duras. Y sobre todo fue al principio de mi matrimonio. Cuando uno está lleno de ira porque las cosas no le salen, cuando uno está estresado, cuando uno se da cuenta que la esposa habla de despropósitos de uno por la situación que está pasando, y cuando uno siente ese menosprecio de la esposa y de la familia, de todas estas cosas, uno se siente mal. ¿Y qué sale del corazón de uno? Pues lo que uno ha cultivado por muchos años. Pero viene esa persona paciente, llena de las cosas de Dios, y comienza como a movérsele a uno por un lado o por el otro. Es como si estuviera peluqueando a alguien de verdad. El trabajo del pastor, ¿no? De peluquear a la ovejita, de hacerle corte bien bonito, bien parejito. Y por ahí la oveja échele muela por un lado, échele muela por el otro. Yo creo que don Ramiro sabe cómo es la cosa, ¿no? Cuando van a peluquear a una ovejita, le tienen que amarrar las patas primero, para que no comience a dar patadas. Exactamente. Y comenzar a peluquearla y cuidado con las garrapatas. Son cosas de mucha paciencia. Yo admiraba eso del pastor Mauricio. Que llega uno como con ganas de pegarle a alguien y dele esa constancia y esa perseverancia. Amigo, pero es que no, pero es que yo lo llamo a uno a esto. ¿Usted ya oró? No, cierto que no. Usted ya leyó la palabra de cómo Cristo manda que usted ame a su esposa como él amó a la iglesia. Comienza Dios a desarmarlo a uno. Pues sí, no, tiene razón. ¿Qué le va a decir uno a Dios?
Y vienen esas palabras que lo levantan a uno y lo llenan a uno de fe, de ánimo, de amor. Termina uno llorando ahí, abrazando a la que hablaba mal de uno y a la que uno también tenía ganas de cogerle y pegarle. Esas son las cosas que hace Dios, ¿no? El corazón de uno. Mirando el testimonio de Pablo, que es impresionante también, el hombre era un asesino y quería aniquilar a la iglesia, a toda la iglesia, creyendo que estaba haciendo las cosas bien. Y ve uno el poder del Señor cuando lo transforma, decía el pastor Antonio, en un masmelo, en una persona que tuvo que sufrir esa persecución, que tuvo que sufrir la muerte física, que dice él que él sufrió naufragios, llevó las marcas de Cristo en el cuerpo. Yo digo que aquí hasta ahora ninguno ha sido azotado, golpeado, de pronto que uno esté haciendo algún trabajo y se corte por ahí una mano, pero las cosas que el hombre vivió, pues ya son de campeón, una cosa impresionante. Y hace un contraste entre los apóstoles de ahora, los que se proclaman apóstoles, y los apóstoles de ese tiempo. Dice, bueno, el que sea apóstol, venga y muestre sus marcas, sus cicatrices por el amor a Dios. Entonces, ciertamente nosotros no hemos alcanzado eso. Tal vez nos toque ese privilegio. En su momento tendrá que ser un privilegio para nosotros. En este momento más de uno le dará miedo. Bueno, quite la camisa que le vamos a dar 39 latigazos. Yo creo que en este momento más de uno le da miedo, claro, eso es obvio, es natural. Pero lo que Dios quiere hacer es ejercitarnos, ejercitarnos. No es decir, venga, bueno, hoy se aguantó 5, no, tampoco. Sino más bien ejercitar el amor, la fe. Y la Biblia muestra que la fe es como un músculo, ¿no? Que si uno no lo ejercita, grave. Los episodios de mañana van a ser un ejercicio de nuestra fe y del amor por el Señor. ¿Cierto? Dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y con nuestra comunión verdaderamente, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que más pedimos nosotros últimamente, ¿no? Tener comunión con Dios. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Yo me gocé cuando comencé a entender esa palabra, de saber que un testigo presencial estaba escribiendo, testigo de primera mano estaba escribiendo, que él tuvo contacto con el Señor Jesucristo. Pero eso también lo invita a uno a que uno busque al Señor y tenga un encuentro con Él. A mí me gusta mucho y vuelvo y lo repito, el momento donde Jacob tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Realmente es el cambio de vida que nosotros necesitamos. Yo me puse a leer un poco sobre eso y resulta que el nombre de Jacob quería decir talón. Cuando Jacob agarró el talón, el calcañar del hermano. Y Dios, el Señor Jesucristo, le cambió todo eso que él tenía. Es necesario que nosotros tengamos encuentro y esa alegría y ese gozo de poder decirle a la gente, el Señor es así. Algunos, yo no sé cuántos han escuchado el testimonio del pastor Antonio cuando dice que vio al Señor y sus vestiduras y que era rubio. Yo, no, es un privilegio muy bonito. ¿Cuánto precio ha tenido que pagar el pastor Antonio para esas cosas, no? Y más que precio es mostrar el amor por Dios. Uno ve como precio, sí, cuesta, ¿para qué? Es costoso, porque el Señor, ¿cómo le da ese privilegio a una persona que sea como un cerdo? El Señor dice, no le arrojen las peladas a los cerdos. Pero ¿cómo le da un privilegio de esos a una persona que no demuestre su amor por Él? De poder verlo, de decir, vi sus llagas, vi sus heridas. Esas cosas tienen que hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que el apóstol que comía con el Señor y estaba en el pecho de Él, es el que escribe este mensaje, que está hablando del verdadero, eso como que da un hambre de conocer al Señor. De decir, bueno, sí, el hombre lo vio y nos está escribiendo. Hay una palabra que creo que está en el Evangelio de Juan y dice que es una palabra fiel la que él escribe, que no miente.
cuando comienza a contar, a escribir el Evangelio, él dice que no miente y que las cosas que se han escrito en este libro es para que nosotros creamos. Y enseguida esa viene y dice otra que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no habrían libros en esta tierra para poder escribir lo que Él escribió. Entonces está diciendo Él mismo, yo lo vi, yo comí con Él, yo lo toqué. Y asegura su verdad para que nosotros le creamos. Dice ahí, para que nosotros tengamos comunión con Él y con el Padre. Es muy parecida a una palabra que el Señor habla. Le dice a los fariseos, pues no las dice a todos realmente, porque la Biblia es para nosotros también, ¿no? Dice, les responde a ellos que si él no conociera al Padre, estaría siendo mentiroso. ¿Cómo es que el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes me están como incitando a mí a decir que yo no conozco al Padre? Pero si yo dijera que no conozco al Padre, estaría siendo mentiroso. O sea, ¿qué más duda puede haber ahí? Y lo que el apóstol habla aquí es que él lo vio, bueno, y nos está dando a nosotros como la claridad de que él estuvo ahí y habló con él, para que creamos, ¿no? Dice, este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El mensaje que él nos está dando, el mensaje que viene aquí escrito por la mano de Juan, es el mensaje de un hombre que dio la vida por el Señor. Entonces, eso descarta mucha variación, mucha duda en cuanto a las personas. Nadie va a morir por una cosa que es mentira, ¿cierto? O quién va a dar su vida por algo que es mentira, o por algo que no ama. Y de la manera en que lo matan. Impresionante. Si echarlo ahí a una paila con aceite hirviendo, cualquiera no hace eso. Vuelvo y digo, que nosotros estemos preparados para la vida por el Señor Jesucristo de un día para otro, eso no es así de sencillo. A ellos les tomó mucho tiempo aprender del Maestro. Les tomó mucho valor de dejar la vida de ellos, de dejar personas. Dice Pedro que él dejó hermanos, hermanas. Él dejó a su esposa. No que la ha dejado porque se separó, sino la dejó a un ladito mientras iba y le servía al Señor. Y es algo que el Señor pide, ¿no? El que no aborrezca a padre o madre, hermanos, hermanas. Y una vez se pone a ver el Facebook de esos mensajes que escribe la gente, ¿no? Es que yo amo a mi hijo, yo doy mi vida por mi hijo. Pero por ahí de lunes a viernes, porque sábado y domingo se van a perderse. Me acuerdo del pastor Mauricio que decía que ya se van a perrear. Uy, y a más de uno le dio a risa. Sí, hay gente que, bueno, primero mi deleite, mi gozo, y ya después mis hijos. Los mismos hechos dan evidencia de que lo que uno habla a veces es mentira, que doy mi vida por mis hijos. Mucha gente lo puede hacer, pero si uno se pone a ver, dar la vida por algún motivo, por alguna idea, es esto, ¿no? Es dar la vida por Cristo, por la verdad, tener esa convicción de que esa es la verdad. De pronto mucha gente da su vida por cosas erróneas y me parece un engaño muy terrible, pero lo que el Señor promete es que el que dé su vida por Él, la hallará, el que busque su vida, la perderá, pero el que dé su vida por Cristo y por causa del Evangelio, la va a encontrar. Y no la vida que nosotros a veces planeamos aquí en la tierra. Dios promete su eternidad con Él, ¿no? Porque bueno, ¿quién es el que no se le ha acabado la vida aquí en la tierra? Yo, por ejemplo, en el caso mío y de mi primo y mi hermano, mi abuela se murió, digamos que tenía sus errores y sus falencias, pero en mi caso yo la quería mucho porque ella fue muy especial con nosotros, más que todo con nosotros los viejitos, los de otra generación. Ella fue muy linda con nosotros, pero a pesar de eso, pues, nosotros nos acabamos. Yo hablaba con Yuri de esas cosas hoy, que tenía una cita médica y era una cita de audiología. Entonces resulta que llegamos allá a audiología y la mayoría eran personas mayores, sin ofender a nadie, ¿no? Estamos hablando de que todos vamos para allá. Entonces yo le decía a ella, qué triste que es esas cosas, que los mismos miembros de uno se van deteriorando y uno llegue a un punto donde ya no puede hacer nada. Había una señora en silla de ruedas
y la llevaba al nieto, donde ya uno no tiene capacidad de manejar su cuerpo. De decir, tengo control sobre mi oído, sobre los pulmones, no, ya no, esas cosas se acabaron. Y en ese momento, ¿qué? Le decía yo, mirando a la gente, analizando a la gente en el Transmilenio, habían hartas señoras mayorcitas ya, y ver la expresión en ellas era de mal genio, de estar bravos. De hecho, allá se pusieron a pelear con un celador, y yo también le iba a pelear, pero allá ellos como que le dicen a uno, eso ya no lo tiene que hacer usted. Y llegó una señora mayor y se puso a pelear con el hombre porque no daba la información como era. Ahí nosotros llegamos a una cita a las 9 de la mañana, nos atendieron casi a las 10 y nosotros pregúntenle al tipo y él no da información. Pues claro, uno se impacienta y comienza como a rascarse la cabeza. Y llegó una señora a pelear con él y eso como que prende los ánimos de todo, ¿no? La señora tenía razón, pero a pesar de eso le ve uno la actitud en la cara, como la forma de hablar, de que estaba brava. Y hay muchas personas, de hecho uno a veces como que va por la calle y le pasa lo mismo, la gente lo mira a uno y como, este man viene como bravo o algo así. Y la palabra dice que uno tiene que buscar a Dios mientras Él pueda hacer allá, mientras está cercano. O sea que llegan esos días donde uno no encuentra contentamiento con nada. Y yo miraba a esa señora así con una cara bravísima y todo, pues, a que está enferma, ¿no? Uno no sabe qué le pasa a la gente. Pero uno ve como la palabra de Dios como que se cumple en la gente. Hay momentos donde uno no es contento con nada. Y es más terrible cuando uno ve a una gente exitosa, con plata, con negocios prósperos, con todas esas cosas, y que no son felices con nada. Vamos que esos son casos especiales. Pero debe ser más terrible ver una persona a cierta edad avanzada y que no tenga nada. Por lo menos el que tiene se goza lo que tiene. Hablemos lo que se goza. Pero su actitud no da ninguna señal de que se goza. Pero llegar a una edad de esas y no sentir una esperanza con nada debe ser una cosa muy desastrosa. Es por eso que nosotros tenemos la oportunidad de buscar, de creer al Evangelio, de comprobarlo. Muchas veces el Señor dice en la palabra que lo probemos, por ejemplo, con los diezmos. De pronto en algunas personas incita a la codicia esas cosas. Pero cuando uno le pide a Dios algo de acuerdo a la voluntad de Él y le llega a uno, eso es un refrigerio para el corazón de uno. No hablando solamente de la necesidad física, sino eso es como cuando uno tiene hambre y le dan lo que más le gusta. Es un alimento para la fe de uno, ver la respuesta de Dios. Dice aquí, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo creo que esto descarta muchas de las cosas que nosotros a veces ponemos como barreras para creerle a Dios. Yo me ponía a pensar que día, viendo la actitud de mucha gente, entre eso se cuenta uno, porque uno a veces tiene actitudes incorrectas. Y es necesario que venga el Espíritu Santo y lo redarguya a uno para hacerle caer en cuenta que uno necesita estar así en arrepentimiento continuo. Aquí Juan declara que si la gente dice que no peca, está siendo mentiroso a Dios. Entonces el hecho de no reconocer nuestro pecado, de no tomar ese arrepentimiento, y las cosas del Señor son integrales. ¿Cuál es el mensaje que trae el Señor? Arrepiéntanse. El mensaje del bautismo de Juan, que era arrepentimiento para perdón de pecados. Más adelante dice el apóstol Juan que tenemos que arrepentirnos, reconocer que nosotros pecamos. Y en esta parte muestra que el Señor es fiel para perdonarnos.
Y yo creo que si nosotros nos evaluamos, muy seguramente vamos a salir rajados. Decía el pastor en la escuela profética que este libro de la primera carta de Juan nos muestra a nosotros dónde estamos parados. ¿Qué dice el apóstol aquí? Que si nosotros decimos que andamos en luz, tenemos que andar como el Señor anduvo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, realmente la tarea, eso de la tarea suena como feo porque lo dice el cura Lineros por la mañana. Cae como raro. Pero la reflexión que nosotros tenemos que tener, o la evaluación sería eso, analizar nuestros pasos. Si nosotros decimos aquí, profesamos alabar a Dios, predicamos la palabra, y aquí en la iglesia damos buen testimonio, habría que analizar si en la calle y en la casa somos iguales. Si cuando uno sale a la calle tiene malos deseos, malos pensamientos, iras, malas expresiones en cuanto a la gente que ve. Yo soy conductor y aquí yo creo que varios son conductores. Eso es un test muy efectivo para mirar cómo está el corazón de uno. Que vaya uno manejando y lo cierra una buceta o le rayen el carro, lo estrellen. A mí me han metido 2 estrellones por detrás agresivos. No sé si mi cuello, mi espalda quedó como lastimada por eso. Por el efecto del latigazo ese. Cuando le pegan y uno hace así de golpe. 2 borrachos me han estrellado. Y Dios le prueba a uno el corazón. O Dios más bien espera cuál es la respuesta de uno. La primera vez que nos estrellaron fue en un diciembre que ganó Millonarios. Y nosotros paramos en un semáforo y llegó un taxista a toda. Se lo estrelló a un carro que estaba detrás de nosotros y el carro que estaba nos estrelló a nosotros. Entonces resulta que en el carro que venía detrás de nosotros, que soportó el golpe más duro, venía un bebé como de 2 años, venía harta gente ahí. Se bajaron esos tipos furiosos de ese carro y fueron y cogieron al taxista y le metieron una paliza. Y yo lo primero que hice, mi reacción fue, pues, mis hijos que venían atrás. Me bajé del carro y yo vi a esos manes dándole y yo, santo Dios. Si hay ira, hay cierta ira en el corazón de uno. Pero viene el momento donde Dios le revela a uno que hay en el corazón. ¿Para qué va a coger un borracho estos a golpes? ¿Qué mensaje estoy dando yo? Le dieron una paliza a ese tipo, le trajeron a la policía, lo esposaron, un tipo terrible, y yo me ponía a pensar, viste, man, ¿qué? Lo esposaron de una mano al volante, sacó unos alicates para romper las esposas, lo esposaron de la otra mano, que iba a matar a los policías, que él sabía dónde vivían. De la estrellada el tipo alcanzó a fisurar el panorámico y estaba sangrando. La paliza que le metieron estos manes, y el man seguía ahí, alterado. Y la ira llegó y le dijo, ¿otra vez usted? Impresionante. Yo no sé cómo hizo ese man, y con las manos esposadas llegó y levantó los pies y comenzó a darle patadas al panorámico. Ese man tendría que ser de un circo o algo. Yo no puedo hacer eso. Esposado al volante y sacó los pies y comenzó a darle patadas al panorámico. Una cosa, y yo me ponía a pensar, pobrecito man de estos. O sea, un hijo rebelde así como ese, ¿qué tiene que pasar para que caiga en cuenta de que la embarró? Y el man decía en su borrachera, yo no le voy a pagar nada a nadie. Efectivamente no le pagó nada a nadie. Se lo llevaron para la policía, se le llevaron el carro para los patios, nosotros fuimos allá, nos dio la madrugada y el tipo salió como si nada caminando para su casa. Como no hubo muerto, como no hubo herido, no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada, nada, nada. Y yo tampoco quise como meterme, yo sí fui a sacar la evaluación y todo ese cuento, el perito y todo eso. Y el arreglo valía más que el carro, entonces la daban por pérdida total. Entonces, no, ahí se cubrió el arreglo. Pero el punto al que voy es, ¿cómo se corrige una persona de estas? Lo que Dios lo llama a uno es a reconocer sus errores. Y yo miraba a este man después de que le dieron esa paliza tan tremenda, después de que llegó la mujer y el hombre estaba con la amiguis ahí en el taxi. Y todos llegaron, la mujer y la hija se dieron cuenta que el man estaba con la amiguis. O sea, en un momentico se les desbarató todo. Y el tipo no agachó la cabeza, no admitió, bueno, sí, fue mi culpa. Y ella escapándose de otro taxista que le había dado. Le había estrellado otro carro por allá. Otra cosa impresionante. Entonces, eso me hace pensar a mí,
Y la Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos, pero está al lado del que es humilde. Y muestra claramente aquí, nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Dice aquí Juan, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué corazón tan bonito el del Señor, ¿no? De saber que podemos ser la peor persona, pero si hay humildad en nuestro corazón y le pedimos perdón, Él dice que Él es fiel y nos perdona. Alguna gente le tiene miedo a leer el Apocalipsis, porque pues Dios muestra, revela el juicio que ha de venir. Y en medio de la predicación del Evangelio a la gente también hay que hablar del juicio de Dios. Es una parte muy importante. Arrepiéntase. Dios habla de un castigo a los que no se arrepienten y no creen en Él. Pero muestra su compasión para los que sí le creen. Y lo habla aquí, que Él es fiel y justo. Entonces uno a veces cuando lleva una vida cristiana, cuando tiene comunión con Dios, cree que no necesita de ese arrepentimiento. Y esa parte la relaciona mucho con la segunda escuela profética. Y habla de la segunda escuela profética, habla de los fundamentos de la doctrina, los rudimentos de la doctrina. En esa parte habla de tener cuidado de la apostasía. Y el apóstol muestra cómo una persona cae en apostasía. Son personas que se hacen tardas para oír. Ese es el peligro de caer en una apostasía, de hacerse uno tardo para oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Dice el apóstol que es necesario que vuelvan al principio. Y ciertamente es necesario una persona que se haya hecho tarda para escuchar las palabras de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Volver a empezar. Es como si todo reflejara la misma cosa. Dice la palabra, sí, todos pecamos. Que levante la mano el que no haya pecado. Pero dice que el Señor es fiel y justo para perdonar. Entonces es más bien, y da al Señor como a entender una comparación entre los que se arrepienten y aman al Señor Jesucristo, o entre los religiosos como lo hacían los judíos, que creían que estaban perfectamente delante de Dios, y fueron orgullosos y no aceptaron a Cristo como el Mesías. Lo que el Señor pide es que volvamos a esos inicios, y es que tiene que ser a diario, ¿no? Arrepentirse uno de las cosas que piensa, que hace, que desea. El Señor Jesús habla de que solamente con desear a la mujer del prójimo ya somos adúlteros. Así de ese tamaño. Y si nosotros consideramos, hay muchas cosas en las cuales estamos fallando, envidia, de pronto hablar mal de una persona, de pronto desear lo que esa persona tiene, ya sea la esposa, ya sea las riquezas, el trabajo. Y eso pasa mucho. Nomás en las conversaciones uno se da cuenta cómo está el corazón de la gente. Algunas personas me han preguntado por mi suegro, hablemoslo así, no vamos a hablar de él mal, sino más bien la actitud que tiene cada corazón. Hablando de, bueno, ¿y ese negocio qué tal? Bien, yo no, súper bien, ese negocio da harta plata. Y bueno, cambiemos el ejemplo de puede ser cualquier persona. ¿Y qué vende? ¿Y cómo se hace? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Y cuánta inversión hay que hacer? Dialogando uno con la gente que se mueve en los negocios, digamos yo en la ropa, ¿sí? Llega mucha gente, uy, es que se está de moda esta chaqueta. ¿Y usted qué sabe a cómo es la tela? ¿Usted qué sabe a cómo sale esa chaqueta? ¿Qué hace la gente? Ve que una vaina es exitosa, que a una persona le está yendo bien, y le entra por ahí en el corazón codicia. Yo quiero eso para mí. Y comienzan a pedir información de cuánto se puede ganar uno en eso, y quién me hace eso, y a dónde mando a hacer esto. Claramente se ve la codicia. De que ese negocio es exitoso, yo quisiera tener un negocio de eso. Me lleno de información para poner un negocio así. En esas cosas tan básicas de una conversación, de pensar qué negocio está dando plata, la gente desvía su corazón y se ve codicia. Pero uno no cae en cuenta hasta que el Señor no se lo hace caer en cuenta. Comienza uno a ver que hay cosas que corregir en el corazón.
Y yo creo que ese ejercicio, cuando nosotros llegamos al Evangelio, es lo primero que tenemos que hacer. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Y la palabra aclara que Dios renueva sus misericordias cada mañana. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y estemos a cuentas delante de Él y nos limpiemos. Tenemos que estar limpios para entrar a la presencia de Dios. Pero más que eso, tenemos que enfocarnos en que el Señor es fiel y justo para perdonar. Aún a los que llevan 5, 10, 20, 30 años en el Evangelio. Él es justo para perdonar. Pero perdonar, ¿qué? Ese arrepentimiento, esa confesión de pecados. Y aparte de eso, pues lo que pide Dios que uno haga, que se aparte para que uno alcance misericordia de parte de Dios. Algo muy interesante que me parece, yo creo que todos han experimentado es esa parte que cuando uno peca el corazón se endurece. Y es necesario humillarse más, hasta que encuentre el perdón de Dios. Pero algo me parece duro y esa actitud pasa. Cuando uno peca, aparte de rebelarse contra Dios cometiendo ese pecado, muchas personas comienzan como a echarle la culpa a Dios. Y el apóstol lo refleja aquí. Cuando uno dice que no peca, está haciendo a Dios mentiroso. El muerto está debajo del tapete, decía el pastor Mauricio. Y digamos que de pronto uno no lo quiera tapar. De cualquier manera se va a dar cuenta, el olor lo va a delatar. Pero aparte de eso, rebelarse contra Dios es algo como natural de una persona que peca. Y más que, yo pienso que Dios está como rompiendo religiosidad con eso. El rey David era un hombre que amaba a Dios. Dice la Biblia que él fluía en la presencia de Dios, ¿no? Pero ¿qué le pasó cuando él pecó? Se volvió homicida, se volvió mentiroso, o sea, le salió una habilidad para cubrir ese crimen, una estrategia para mandar a matar a Urias, para cubrir todas las cosas. Comenzó a fluirle esa maldad del corazón. Pero hubo una cosa muy especial en el corazón de David, que el hombre se dolió después cuando Dios lo confrontó y comenzó a arrepentirse de su pecado, a pedirle a Dios que lo perdonara, que lo renovara. Era un entendimiento muy bonito que venía del corazón de David. Por eso Dios dice que David tenía el corazón conforme al de Dios, ¿no? La Biblia lo declara. Corazón arrepentido que volvía. Mientras que también muestra a muchos otros como Saúl, como Caín, que no se dolió por su pecado, no se dolió por haber cometido ningún crimen. Antes muestra lo que está mostrando Juan acá, que mató a su hermano y se fue a pelear con Dios. Y es que yo soy guarda de mi hermano, ¿o qué? Y a veces se intenta como apoderarse el corazón de las personas cuando pecan. Hacer a Dios mentiroso, a decir que va, ese man me la estaba montando y usted no hizo nada. No, la respuesta de nosotros tiene que ser amor, ¿no? Pero para eso tenemos que profundizar mucho en Dios. Y esa rebelión que viene después del pecado es eso, hacer a Dios mentiroso. Pero si yo, eso parece una frase que tienen ahora por ahí. Pero si ustedes sabían cómo me iba a poner, ¿para qué me invitaron? Aparte de eso, le echamos la culpa a la gente que lo invitó. Es que es lo que pide el Señor, que tengamos esa humildad y reconozcamos nuestras faltas delante de Él. Pero lo bonito del mensaje es que antes de pedirnos que tengamos humildad, es como se muestra el Señor. Yo soy el de Génesis, yo soy el de Juan, el de Primera de Juan, la luz, el principio, el verdadero, dice el Señor. Yo no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Y el que hace eso es verdadero, porque no busca lo suyo, sino busca al que lo envió. Y en este momento, ¿quién nos está enviando a nosotros? Cristo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la gloria de Él. Obviamente dice el Señor que el que nos reciba a nosotros nos recibe al que nos envió, que fue Cristo, y el que lo envió a Él fue el Padre. Entonces hay mucho que meditar. Me pareció muy linda esta carta de Primera de Juan, de que a pesar de todos esos errores que nosotros hemos cometido, Dios se muestra dispuesto a perdonarnos, pero nos pide que lo conozcamos a Él y que nos humillemos delante de Él. Entonces yo los invito a que oremos y que Dios nos muestre cada cosa. Yo creo que el espíritu de uno, el espíritu le dice a uno en qué cosas estamos mal.
porque eso es así. La conciencia lo acusa a uno. Dice por ahí la palabra que bienaventurado el que su corazón no lo acuse de nada, porque no tiene nada que verle a Dios. Pero si hay cosas que realmente lo acusan a uno, ¿en qué estamos mal? ¿En qué estamos fallando? Y la invitación es a pedirle perdón al Señor y que Él nos restaure. Porque yo creo que todos se han dado cuenta aquí que Dios nos tiene ya como preparados, ya como que nos quiere sacar de la banca y ponernos a jugar. Entonces, para eso tenemos que prepararnos más, ¿no? Y aprovechar todos esos momentos que uno tiene con Dios, esos momentos de intimidad. Y ser inteligente, obedecerle a la palabra. Uno le tiene que confesar sus pecados a Dios. Eso no es como en la antigüedad que se metía a la cajita ya y a confesarle los pecados al cura. Es directamente con Dios. Directamente con el sacerdote, el Señor Jesucristo. Y pues aprovechar que eres fiel y justo para perdonar. ¿Vale? Bueno, bendito Señor, amado Dios, hasta esta hora, poderoso Dios, hemos predicado tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, amado Dios, y te pedimos que pongas humildad, Señor, en nuestro corazón, amado Dios. Que seamos de un corazón, Señor, manso, Señor, humilde delante de ti, amado Dios. Dejarnos enseñar de ti, amado Dios. Te pedimos que nos perdones, amado Señor, porque a veces creemos que por muchos años que llevamos, Señor, en la iglesia, estamos bien, amado Señor. Que no tenemos culpa ni necesidad del arrepentimiento, Señor. Y es algo que tenemos que hacer a diario, Señor. Nosotros mismos, Señor, somos conscientes de que hay cosas en las que fallamos, amado Dios. Hay cosas en las que somos débiles, amado Señor. Pero en esa debilidad, Señor, tú te glorificas, Señor. Nos pides, Señor, que seamos humildes y confesemos, Señor. Que seamos sinceros delante de ti, amado Dios. Yo te pido en esta noche, amado Dios, que traigas sinceridad, Señor. Que tu palabra sea ese espejo, Señor, que nos muestra, Señor, cómo estamos delante de ti, Señor. Y seamos humildes para aceptar, Señor, nuestras culpas, Señor, nuestras fallas, nuestras deformaciones en el alma, en el corazón, Señor. Y que sigamos clamando, Señor, hasta que tú perfecciones tu amor en nosotros, Señor. Y seamos esas personas, Señor, que viven, Señor, tu palabra, tus mandamientos. Ese es el testimonio, Señor, de que te amamos, Señor, que cumplamos tus mandamientos, que seamos tus hijos, Señor, precioso. ¿Qué persona hay, Señor, que tenga un hijo y su hijo sea desobediente y se proclame un hijo genuino de ese Padre, Señor? Ayúdanos a corregir, Señor, nuestro camino, amado Dios. Aprovechar, Señor, esa misericordia y esa fidelidad, Señor Jesús, que tú tienes para perdonar a aquel que se acerca arrepentido, Señor. Tu palabra declara, Señor, que tú no echas a nadie fuera, Señor. Tú recibes, Señor, a todo el que se acerca a ti, amado Dios. Como ese hijo pródigo, Señor, que reconoció su pecado y volvió a ti arrepentido, Señor, sabiendo que en ti estaba todo, Señor. El amor, Señor, que en ti estaba, Señor, la provisión, el cuidado. Bendito sea, Señor. En esta noche, Señor, haznos con un corazón manso, Señor, que se arrepienta de sus pecados y venga a ti, Señor. Y aproveche esa cena tan hermosa, Señor, de que tú nos recibes con un abrazo, amado Dios, y nos quieres, Señor, llevar a un lugar más alto, Señor, a ser reyes y sacerdotes, Señor, en tu santo templo, Señor, a dar testimonio de ti, amado Dios. Trae, Señor, esa paz a cada corazón, amado Dios, ese arrepentimiento genuino, amado Señor, para que seamos hijos tuyos, amado Padre. En el nombre de Jesús, orado, mi Señor. Te pido que bendiga, Señor, que guardes a cada uno, Señor, de los que están aquí escuchando tu mensaje, amado Dios. Que los guardes y los protejas, amado Dios. Y traigas cosas especiales a la vida de cada uno de ellos, amado Dios. Que todas las peticiones, amado Dios, que hagamos conforme a tu corazón, sean oídas, Señor. Y tú respondas, amado Dios, a toda petición, amado Señor. Que cuides de tu iglesia, amado Señor. Que derrames tu Espíritu Santo, Señor. Que nos des crecimiento, Señor, y para que podamos dar fruto a ti, Padre. Te pido que guardes, amado Dios, a los que estén enfermos, Señor. Que los bendiga, Señor. Que los calme, Señor, sus dolores y que traiga sanidad, Señor. La palabra declara, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades, Señor, y nuestras maldiciones. Que tomaste, Señor, nuestra maldición y la clavaste en la cruz del Calvario, Señor. Que por tus benditas llagas, Señor, tenemos sanidad. Te pido que traigas sanidad, Señor, a tu iglesia, Señor.
Como ese cuerpo que se duele, Señor, de los miembros que están enfermos, rogamos, Señor, para que tú traigas sanidad, Señor, completa, Señor. Milagros impresionantes, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios. Te pido que guardes a mis hermanos, Señor, en su caminar, Señor. Y estemos siempre contentos, pensando en nuestra esperanza que eres tú, amado Dios. Te doy gracias, Señor, y te doy la gloria y la honra, Padre.